Entonces, cedo la palabra a la delegada del Frente Polisario y de la República Árabe Democrática Saharaui en España, Hira Boulahi. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Buenos días, amigos que me acompañan en la mesa. El señor diputado Dignosha, en representación del presidente del Parlamento saharaui, señor Khatri Abdou. Carmelo, amigo durante toda esta trayectoria y mi amiga incondicional en este trayecto también. Gracias. Gracias por permitirnos una vez más una oportunidad como esta. Señoras diputadas y diputados, parlamentarios de las diferentes comunidades, representantes de los diferentes partidos políticos, en estos intergrupos que durante todo este trayecto han estado de forma incondicional con los saharauis. Han estado con los saharauis aquí en diferentes eventos, pero han estado con los saharauis en situ, en los campamentos, acompañándolos en la realidad cruda y difícil, pero sobre todo en la construcción, en la proyección, en la consolidación de cada una de las instituciones saharauis, estando aún en exilio. Pero también habéis estado, muchos de vosotros, rompiendo ese silencio del que son víctimas toda la ciudadanía, todas las y los saharauis en las zonas ocupadas. Habéis estado acompañándonos detrás de acciones y macroacciones en espacios internacionales como la Cuarta Asamblea de este mismo Parlamento han estado gente presente, pero también en el Parlamento Europeo. Parlamento en el que recientemente se firma y se deja que continúe de una forma aceptada por los que supuestamente defienden los derechos elementales de los pueblos, de las personas, la violación de los derechos humanos se supone que están en contra de ellas, pero también el saqueo ilegal, la ocupación ilegal deberían estar en contra de ella. Igual que ya han sido escenario durante todos estos 3 años seguidos de un tema de refugiados cuya temática estaban ausentes unos refugiados que llevan ya más de 43 años en campamentos, en una de las zonas más inhóspitas del mundo, que no han invadido a nadie, no han agredido a nadie, sencillamente han querido vivir como le pertenece y tiene derecho cada persona y cada contexto social, o sea, cada pueblo, que es el pueblo saharaui. No ha estado presente en una agenda en la que los refugiados se celebran casi 4 cumbres consecutivas a nivel del espacio europeo. Esas representaciones políticas de los diferentes pueblos de Europa permitieron que una vez más se viola y se saquea al pueblo saharaui. Pero van más allá, violan lo que las Naciones Unidas de manera consecutiva y continua vienen reafirmando en las resoluciones que emana su trasfondo del artículo 73 de la Carta Magna de las Naciones Unidas. Pero también violan y obvian y hacen caso omiso a sentencias del propio Tribunal de Justicia Europeo, que en 3 ocasiones deja bien claro que los territorios del Sáhara Occidental y Marruecos son distintos y separados. Pero también deja bien claro que quien ostenta la soberanía y a quien se debe consultar su consentimiento precisamente es el pueblo saharaui. Al pueblo saharaui no se le consultó, no tan siquiera una mínima parte. De las 112 ONGs que propusieron encontrar, se han visto con 18. De la parte saharaui no han visto, no han consultado toda la población, que es quien realmente representa donde funciona la proyección de los saharauis, donde funciona el Estado saharaui, donde está la mayoría de la población saharaui refugiada, pero también otra parte de la población estaba en las zonas liberadas,
tampoco se le preguntó, tampoco se le tuvo en cuenta en este sentido, pero tampoco se tuvo en cuenta el desfile de toda la representación del pueblo saharaui que tuvo lugar en Bélgica, en el Parlamento Europeo, durante los 3 meses seguidos, agosto, septiembre, octubre, independientemente de que todo el año veníamos haciendo un trabajo de manera individual, que a veces las acciones se hacen cuando se desconoce la realidad, pero cuando realmente se exponen, y muchos llegan al extremo de decirte, pues sí, tenéis razón, y todo lo que argumentáis, no tenemos nada que objetar contra él, tenéis razón. Y decimos, entonces, ¿para qué sirve? Si la actitud es otra. No, es que tenéis que entendernos. Se trata de la estabilidad, se trata de la coexistencia. Y decimos, estabilidad en la que estamos exentos, si somos un factor de estabilidad en la región del noroeste de África, si somos parte de este contexto que hay que tener en cuenta. Precisamente la estabilidad la garantiza la coexistencia de todos los pueblos, el reconocimiento del otro, el que está. El tema del éxodo, la presión de todo este flujo migratorio es una de las consecuencias de esa firma de los acuerdos nefastos de Madrid del 14 de noviembre. Es una de las consecuencias. Cada vez que hay una actitud, se presiona con el flujo migratorio. Cada vez que hay una política que no va acorde al régimen de Marruecos, hay una presión. Si no es una migración, es otra flagración. Pero no deja de violarse también los derechos. Los derechos, en este caso, de la propia Europa. Europa que defiende los derechos humanos. Pues los saharauis han estado ausentes en esta fórmula, en esta ecuación estábamos despejados. Estuvimos despejados el 74, el 75 y dijimos, bien, igual la indiferencia, igual la situación, igual la correlación de la fuerza, igual el desconocimiento podía propiciar todo ello. Pero en el 2018, en el que las redes sociales todos los días visibilizan, solamente en el marco de este mes llevamos 3 casos, uno extraditado desde este país y entregado al que le tortura, y es un activista conocido, y nadie ha dicho ni mu en este país ni en otro. También se le mata a un saharaui, un ciudadano, cuyo autor de su muerte es un colono, y es la vida cotidiana de las y los saharauis. Pero por si fuera poco, se quema uno en protesta para que llame la atención a todo el mundo lo que estaba sufriendo a diario en carne propia. Y nada, no se inmuta absolutamente nadie. Parece que el valor nítido de las personas no las tenemos o no tenemos derecho a ello. Pero no obstante, la convicción, la voluntad de los saharauis y la incondicionalidad de amigos como vosotras y vosotros hará que nuestra resistencia sea mucho más fuerte. Y no por eso nos vamos a doblegar, no por eso se va a mermar nuestra convicción ni nuestra consolidación. Se utilizan y se argumenta todo elemento que pueda haber, pero no los que realmente se deben esgrimir. Es un proceso de descolonización mal acabado. No se pide nada del otro mundo, no se pide soluciones mágicas, se pide que se deja una opción, un mínimo de democracia para que todo un pueblo define lo que quiere. Quisimos dar esa oportunidad al Reino de Marruecos. Quisimos dejar que por la puerta grande salga, permitiendo a la democracia, pensando además que nuestros amigos desde Europa y desde cualquier continente compartirán esto, no recurrirán, no buscarán una tercera pata para que esto continúe, para que se continúe esta violación permanente de todos los aspectos que hará el pueblo saharaui, para que no se repare esa injusticia cuya responsabilidad recae principalmente sobre este país. Y muchas veces nos duele decirlo. Nos duele decirlo porque hay gente que representa las instituciones, que representa las diferentes entidades, que representa los diferentes partidos que han estado aquí y allí defendiendo esto mismo. Y sin embargo, no se corresponde con sus actitudes la macropolítica de este país. Pues bien, hay elementos esenciales que nos pueden dejar caminar
en el sentido de subsanar esta deuda histórica, moral, ética, pero sobre todo jurídica. Sobre todo jurídica, porque se trata de derechos. Y si son derechos, siempre hemos sido conscientes de que la justicia es lenta, pero 43 años, 44, 45, y los que vienen, y siguen sin que haya un apoyo a la justicia, al derecho que se defiende, a la solución de los conflictos, para que esa es la estabilidad que queremos, esa es la seguridad. No queremos unas generaciones presionadas por la indiferencia absoluta a que se acogen cualquier riesgo que esté, ya sea integrismo o de otra índole. No queremos generaciones cultivadas y formadas y saben leer entre líneas, que no pueden, no les caben, no le encuentran explicación. ¿Qué es lo que hemos cometido para que no se nos haga caso? Para que no se restablezca la justicia aquí. Y que digan, es que la credibilidad de estas instancias no me da opción de que pueda fiarme en lo que queda. Y luego se alega, no, los refugiados. Se ha intentado en este país, en los medios que intentan que la causa saharaui no sea la que realmente, y se acogen a cualquier tema para desinformar y para desprestigiar y sobre todo para dejar en entredicho la imagen de los saharauis, de su proyecto, de su representante legítimo, que es el Frente Polisario. Intentan dividir los campamentos para no poder sacarnos en un estudio sobre los campamentos de refugiados. Intentan de manera de goteo, no, es que no son 50, es que si se Dakhla representa, no, son los campamentos de refugiados saharauis. Y por si fuera poco, el reciente estudio del censo hecho por ACNUR, son 175.000 y pico de refugiados saharauis, aún reconociendo ese mismo estudio de las Naciones Unidas que hay 3 elementos que no han tenido en cuenta. La parte militar la entendemos, pero la población joven estudiando en países fuera, pero sobre todo la población en las zonas liberadas donde funciona el Estado saharaui. No obstante, afortunadamente, seguimos hacia adelante. Seguimos hacia adelante gracias a todas vosotros y vosotros. Estamos a nivel de África consolidándonos como Estado cada día. No solamente somos un miembro fundador de la Unión Africana, sino un miembro activo en todos los elementos. Y ayer mismo la cumbre, en los 3 días de debate, ha consensuado que este es uno de los conflictos que más ha durado en África y que ya hay que darle solución, y que exhortan a las Naciones Unidas y a Europa a buscarle la verdadera solución por el camino correcto, que es el de un proceso de paz. Y deciden precisamente y proponen cuáles son los procedimientos. Pero también a esa cumbre arribamos después de un fracaso tras fracaso en cada una de las cumbres a nivel de África, sea en Kigali, en Dakar, Euroafricana, en Addis, en Japón, pero también la última conferencia de los ministros exteriores en Bruselas. Todas han evidenciado la presencia, el papel activo de la RAS, de la República Árabe Saharaui Democrática, pero también han culminado visibilizando que el derecho elemental del pueblo saharaui se debe defender desde todos los supuestos. A nivel de las Naciones Unidas, después de presionar a algunos países de que se tiene que salir del status quo, aún muy a pesar de Francia y España, que han liderado el lobby que pretendía siempre buscar ese oxígeno para el régimen de Marruecos para que siga y perpetúan esta colonización, esta invasión. Muy a pesar de ello, se ha logrado de que en 6 meses se desbloqueara la situación en Ginebra, y dentro de poco, después de una
visita, una gira del enviado especial de las Naciones Unidas para convocar para el próximo marzo las próximas negociaciones a nivel de las Naciones Unidas, y en el que recientemente el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas, por unanimidad, deciden apoyar los esfuerzos de este enviado especial. Pero también a nivel de los saharauis, a pesar del peso de la crisis, que en la medida que incidió en el movimiento solidario, en los proyectos de cooperación, seguimos existiendo, seguimos consolidando cada una de las instituciones, siguen funcionando cada uno de los tejidos, y los que recientemente han estado en los campamentos y los que viajarán dentro de una semana podrán constatarlo. Seguimos y seguiremos, porque la victoria es cierta, porque es nuestra y porque defendemos y argumentamos con algo que todos compartimos y todos defendemos. A nivel del Estado español me gustaría ver una dinámica, esto ya es a modo de solicitud desde las diferentes comunidades. Primero, vamos hacia unas elecciones a partir de mayo. Le echamos de menos a un fragmento que recuerda la situación de los saharauis en los diferentes programas de los partidos, aunque algunos de manera tímida tienen ciertas líneas. Pero nos gustaría que haya un trabajo en ese sentido en el que se pueda recuperar esa dinámica, ese reconocimiento que es un reconocimiento ilegal. Es un derecho reconocido a los saharauis y al Frente Polisario. Pero sería bueno que desde el país donde el movimiento solidario más denso, mayor organizado, mejor estructurado y el que realmente durante todos estos años fue el que ha rellenado el déficit de la ayuda, fue quien dio en cada momento la inyección de moral que necesitan la población saharaui, tanto la que no tiene un respiro entre el silencio y la presión de la ocupación y el cerco del muro, uno de los muros más minado del mundo y más largo y desconocido totalmente. Se requiere visibilizar esa realidad. Se requiere dar a conocer a los nuevos en esta política que visitan in situ, que conozcan esta injusticia y que nos ayuden a restablecerla. Conviene también que haya una dinámica en los debates de los parlamentos. Cuando se habla de Palestina se puede hablar también del Sáhara. Cuando se habla de la violación de los derechos humanos en Venezuela se puede también hablar del Sáhara. Cuando se habla de la realidad del Magreb y de la estabilidad se debe hablar del Sáhara. Cuando se habla de la realidad de las mujeres, de unas mujeres que el velo no ha supuesto, y no es un velo, es una melfa, es una identidad cultural, es algo que defendemos con tanto orgullo y dignidad que no ha sido un impedimento para que nuestra participación sea masiva, activa, y que definamos qué es lo que queremos como mujeres dentro de nuestro contexto social, qué estatus queremos. Somos nosotras las indicadas para marcarlo, no otros desplazándonos y dictar por nosotros. Que nos pregunten, que nos consensúen. Y si alguien tiene derecho, son los que han estado con nosotros, juntos en la reflexión, en el apoyo incondicional, en la participación, en la exhortación cuando la hemos necesitado, pero también en la ejecución cuando estábamos todavía de aprendices. Tanto que se quiera la equidad, pues la hay en unos campamentos de refugiados. Somos los que hemos formado generaciones en escuelas exentas de todas las condiciones. Pertenezco a una generación que empezó las primeras andanzas en la enseñanza en un espacio a la intemperie, en pleno desierto. Pero esa generación, cuando nos incorporamos en otros espacios donde las escuelas y los programas estábamos en las primeras líneas. Y allí es donde percibimos qué esfuerzo se había invertido en nosotros. Pertenecemos a unas generaciones que retornaron a los campamentos de refugiados, no con un salario, no con una garantía, pero sí con la voluntad férrea de cambiar nuestras realidades, de aportar lo aprendido, lo conocido en otros espacios,
desde otros supuestos, de tener la posibilidad de comparar, pero introducir mejoras. Somos unas mujeres que no nos despertamos todos los días con una violencia doméstica o una muerte a mano del compañero, no porque ha sido fruto de nuestra lucha solamente, sino de la idiosincrasia de nuestro pueblo. Pero por si fuera poco, nos hemos propuesto el escribir en inciso esas leyes no escritas para que garanticen nuestros estatus mañana. Y sin embargo, predomina imagen de retención, de secuestro, etcétera, etcétera. ¿Qué secuestro qué retención podría haber en unos campamentos de refugiados donde habitamos en unas jaimas de 4 puertas? Habitamos en bloques de adobe que se han mojado para hacerlo, se pueden mojar para deshacerse. Y sin embargo, son argumentos que se utilizan para frenar la ayuda, para frenar los posicionamientos de los partidos, o sobre todo, y lo que más duele, para equipararlos con la razón de todo un pueblo que ha dado muestras más que evidentes, tanto en exilio como en las zonas ocupadas, como en la diáspora. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende? ¿Y hasta qué punto está dispuesto a defenderlo? Convendría entonces desde este Estado ver esta realidad. Recientemente hemos conocido un escenario a nivel, y lo digo a modo de prevención y me gustaría que las comunidades lo tuvieran en cuenta, que el escenario a nivel de toda España está teniendo una serie de participación en las actividades de Dakhla como ciudad, la mal llamada como ciudad marroquí, o el Aaiún como ciudad, para respaldar el saqueo que hay de sardinas desde el Aaiún o del pulpo desde Dakhla. Y esto con la permisividad del conjunto de los representantes políticos de cada ayuntamiento. No creíamos necesario recordar que Dakhla no es marroquí, que el Aaiún no es marroquí y que Smara no es una ciudad marroquí ni Lebuerani. Otra cosa muy distinta, que la han ocupado por la fuerza y que han violado los derechos de este pueblo. Por lo tanto, este es uno de los elementos en los que se ha vendido gato por liebre en diferentes comunidades y a raíz de esto quiero dar las gracias a los ayuntamientos hermanados que han llamado la atención a eventos y no han querido, han dejado claro que no participan en eventos que permiten que la ocupación ilegal del Sáhara tenga lugar. Y también, ¿por qué no decirlo?, el tema de la defensa de los derechos humanos, pero también el tema de la ayuda a los refugiados saharauis. Muchísimas gracias. Gracias al Parlamento en Baleares por acoger este evento. Gracias a los diferentes intergrupos y los representantes de los diferentes partidos políticos en cada uno de los intergrupos por mantener esta lucha, por mantener la voz saharaui y permitir que se escuche en cada uno de los espacios del Parlamento de cada comunidad. Y gracias también por hacer que la entidad homóloga saharaui, que es el Parlamento saharaui, sea partícipe de esta dinámica, pero sobre todo que el intercambio, la cooperación, permita también que evolucione y se consolide conforme a la proyección que él mismo dicta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gira. Muchas gracias por tus palabras. Eres un referente para muchas y muchas de nosotros aquí en la lucha del pueblo saharaui.